Hola, hola, bienvenidos de vuelta. Vamos a partir con nuestra siguiente charla. Estamos con Leandro Colombo Viña, Lecovi para los amigos, así que me voy a tomar la libertad de llamarte Lecovi también. Por Leandro, supuesto. muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Leandro es un usuario de Python desde el 2013, tiene verdad larga data en este lenguaje. Eh, Ha sido coorganizador de la PyCon de Argentina desde el 2016. Trabaja en Mercado Libre como manager y uno de sus equipos trabaja en el ecosistema de Python. Así que muchísimas cosas que contar. Muchas gracias por compartir tu tiempo y particularmente por la charla, ¿verdad? Hay muchos que usamos los virtualenv y no salimos de tres comandos que funcionan perfecto, pero por abajo hay mucho más que entender, así que gracias por lo que nos vas a presentar. Y bueno, voy a estar aquí muy atento para entender lo que uso sin comprender mucho. Dale, buenísimo, Seba. Gracias. Gracias por invitar. Y si quieren, comenzamos directamente. Y la idea puntualmente tiene que ver con esto, ¿no? Con arrancar y contarles un poquito qué es lo que está pasando under the hood, ¿no? Debajo del capot, debajo de los virtual ends, desde mi entendimiento y la experiencia. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Continuamos con este tercer día de PyCon Chile en este track A. Y la idea es justamente entender un poco mejor los entornos virtuales. Ahí les estoy dejando en el Discord link por si quieren seguir la charla o los slides por su propio lado. Y antes que nada, quiero darle las gracias a la organización por la invitación y por el espacio para compartir. También muchísimas gracias a los sponsors que hacen posible todo esto. Y sobre todo, gracias a ustedes que están del otro lado un domingo a la mañana, posiblemente desayunando o preparando el almuerzo para ver qué es esto. Para comenzar, me presento brevemente. Gracias, Seba, por la intro. Como bien dijo él, soy Lecovi. En realidad, mi nombre es Leandro Colombo Viña, pero muchos me conocen como Lecovi. Actualmente estoy trabajando en Mercado Libre como manager de algunos equipos cross, de 4 equipos cross que están trabajando en la plataforma que usa Mercado Libre para desarrollo interno, donde usamos mucho Python. También doy clases en un terciario acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y hace unos cuantos años que estoy acompañando a la Asociación Civil de Python Argentina como tesorero. Pero no vinimos a hablar de mí, para eso tienen mis redes de contacto y más que feliz de charlar, sino les quiero contar un poquito cómo armé esta charla. La charla tiene 4 momentos. Primero quiero que repasemos cómo se ejecuta un programa en nuestra computadora. Luego charlaremos sobre cómo funciona el ambiente de Python dentro de nuestra máquina y revisaremos algunas herramientas para manejar los entornos virtuales. Finalmente, unas palabras para cerrar la charla y damos espacio a, si es que hay, preguntas y respuestas. Esta charla está pensada para todo el mundo, para todos aquellos que quieran entender qué es un entorno virtual de Python. Es un repaso rápido de qué es un virtualenv y cómo lo usás en tus proyectos. Y vamos a conocer las herramientas más populares, desde mi punto de vista, para el manejo de virtualenvs en tus proyectos Python. A mí me gusta comenzar las charlas con una frase, pero como no encontré ninguna alusiva a entornos virtuales que me resulte elocuente, empiezo con esta de Lelutiers, que es simplemente me parece brillante. De cada 10 personas que miran la televisión, 5 son la mitad. Muy bien, arranquemos. ¿Qué es lo que pasa cuando escribimos Python en nuestra terminal? Estamos llamando a un archivo binario que está dentro de nuestra computadora. El sistema operativo habilita recursos para que nuestra computadora pueda ejecutar ese programa. Ahora nos podemos comunicar con el hardware de nuestra computadora usando Python, ya sea que lo usemos de manera interactiva usando el REPL o ejecutando un archivo que tiene código Python. El proceso es exactamente el mismo. Ya sé, es muy temprano de mañana y ya les hablé de archivo binario, sistema operativo, recursos, etc. Si me permiten, me voy a tomar una pequeña licencia didáctica para explicar un modelo de nuestra computadora que nos permite entender un poco mejor cómo funciona todo esto. Lo voy a descomponer en 4 capas. Las primeras 2, por ahí, tal vez son más evidentes.
el espacio de usuario, donde viven nuestras aplicaciones. Y por otro, por debajo, el hardware, el dispositivo físico, la máquina, los fierros, lo que puedes agarrar. Y otras dos capas que no son tan evidentes. Son el shell y el kernel. Las dos del medio son las que usualmente llamamos el sistema operativo. El espacio de usuario es lo que habitualmente conocemos y todos estamos acostumbrados a usar. Acá viven las aplicaciones o programas que usamos. El procesador de texto, el navegador web, nuestro editor de texto favorito, lo que usemos para escuchar música o para editar imágenes. Ya sean que las utilicemos en una ventana o que no sean visibles, como por ejemplo programas residentes como para compartir archivos o el antivirus. El shell es la interfaz que nos da el sistema operativo para que interactuemos con él. El shell puede ser de manera gráfica, donde usas el cursor, el mouse, interactúas con iconos y ventanas. Ahí te puedes encontrar como Windows, Mac, Linux, distintos shell gráficos. O también por la línea de comandos, escribiendo los comandos, dándole las instrucciones. En general, el programa de usuario que interactúas, que usás, ¿sí?, para comunicarte con la shell, es lo que se conoce como la terminal. O, en el caso de Windows, se le llama símbolo de sistema o PowerShell. El kernel es la capa donde está administrando los recursos de nuestra máquina. Los programas consumen esos recursos. Y cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando básicamente de memoria y de tiempo de CPU. Y el sistema operativo administra para que la máquina no se cuelgue. Finalmente, en la capa más abajo existe el hardware, que no son más que los circuitos electrónicos que componen la computadora. Y acá los podemos dividir en tres partes. La CPU, que es quien ejecuta las instrucciones, la memoria, que almacena las instrucciones y los datos, y por último, todo el sistema de entrada-salida, donde están los periféricos que usamos para comunicarnos con la máquina y para que la máquina también se pueda comunicar con otras máquinas. Ok, bien, dirán ustedes, pero entonces, ¿cómo es que todo esto está sucediendo? Bueno, repasémoslo. Nosotros usamos la terminal para acceder a la shell de nuestro sistema operativo a través de la línea de comandos. Le pedimos a la shell que ejecute un comando escribiendo el nombre de ese comando y apretando Enter. Por ejemplo, Python Enter. La shell tiene un listado de directorios en donde busca esos ejecutables. Es lo que usualmente conocemos como la variable de entorno path. El shell entonces ahí encuentra el ejecutable y le hace los pedidos al kernel para poder ejecutar nuestro programa. Entonces, ahora sí, el kernel asigna los recursos, ¿sí?, es decir, memoria y tiempo de CPU, como les comentaba antes, para que el programa se pueda ejecutar. Y finalmente, ese hardware ejecuta las instrucciones que tiene nuestro programa. Todo lo que vive dentro de nuestra computadora es binario, es decir, son ceros y unos. Están almacenados dentro de la máquina y que se mueven de acá para allá. En definitiva, todo eso se reduce a pequeños impulsos eléctricos que los circuitos electrónicos pueden, digamos, entender. Repasemos. Entonces, un archivo binario ejecutable tiene instrucciones que el kernel le puede pasar al CPU para que este CPU las ejecute. La shell es la interfaz de usuario que usamos para llamar a esos ejecutables. Si la shell lo puede encontrar en el path, entonces el sistema operativo lo puede ejecutar, siempre y cuando ese binario contenga instrucciones para el sistema operativo correspondiente. Es decir, algo que estuvo hecho, por ejemplo, para Windows, por ahí no corre en Linux. Veamos este ejemplo. Usamos el comando which para determinar dónde está el ejecutable de Python. En realidad, este archivo que estamos llamando apunta a tres enlaces simbólicos dentro de nuestro sistema. Y con el comando file sobre este último, ¿sí?, podemos ver que nos dice que es un executable para Linux. Este mismo binario lo tratás de correr en Windows y no te va a funcionar. Pasemos entonces a ver cómo es el entorno de Python. Ejecutemos de nuevo Python, pero esta vez háganlo de manera distinta. Utilicen el módulo site.
Este módulo nos imprime algunos detalles de nuestro ambiente de Python. En particular, vamos a ver la lista con el path en el que Python busca los diferentes paquetes. Entre algunos de esos directorios podemos encontrar paquetes que vienen en la standard lib. Vamos a encontrar también el directorio donde están los paquetes de terceros que están instalados a nivel de sistema operativo. Es decir, lo que nosotros llamamos el scope global. Y también vamos a encontrar el directorio donde están los paquetes de terceros a nivel de nuestro usuario. Fíjense que este último aparece antes del global. Es decir, tiene precedencia por sobre los del sistema operativo. Ok, ustedes me dirán, sí, Lecovi, todo bien, hasta ahora te sigo, pero no me dijiste por qué necesito un virtualenv. Pensemos este caso hipotético. Imagínate que tenés un proyecto que hace años venís manteniendo con una versión de Flask. No usás entornos virtuales porque no te hace falta, es el único proyecto que mantenés y no te querés complicar la vida. Pero te llega un nuevo cliente, una nueva oportunidad, un nuevo desafío. Y esto requiere aprovechar algunas de las ventajas que te ofrece la nueva versión de Flask. Supongamos, no sé, la capacidad de async. Claramente no podés tener dos versiones de Flask instaladas en el mismo ambiente, tampoco le podés meter horas de tu trabajo a tu viejo proyecto para actualizar, porque no te da la agenda, no se lo podés cobrar a tu cliente y muchas otras razones. Entonces, tu solución es, no queda otra, tenés que usar otra máquina. No, tenés que usar virtualenvs. Si usás virtualenvs, te evitas posibles colisiones de versiones de paquetes, no solo en las que declarás vos mismo como principales de tu proyecto, sino también aquellas dependencias transitivas, es decir, las dependencias de tu proyecto. Además, también nos da un mayor detalle de qué necesitamos realmente en nuestro proyecto, ya que no tenemos dependencias mezcladas de diferentes aplicaciones. Eso también nos da, por cada ambiente, un ambiente más limpio y más ordenado. Y nos brinda mayor control sobre nuestro proyecto. Podemos crear tantos virtualenvs como proyectos tengamos. Incluso podemos crear virtualenvs, más de un virtualenv, para el mismo proyecto. Y eso te permite probar cosas nuevas de manera muy sencilla y muy segura. Listemos el directorio de la standard lib. En mi caso, ¿se acuerdan que era /user /lib /python 3.9? Viendo esto, podemos entender por qué decimos que Python viene con las pilas incluidas. Son muchísimos paquetes y módulos, tantos que no se lee nada ahí, ¿no? Pero si observamos con más detalle, vamos a encontrar los módulos y paquetes que habitualmente estamos usando en nuestros proyectos. Y ahí, por ahí, reconocen algunos, como urllib, typing, unitest. Uno de los que vemos ahí va a ser el paquete vem, que viene en las versiones de Python desde la 3.3 y es lo recomendado para utilizar virtualenvs desde la versión 3.6. Ya que estamos con esto, pasemos a hablar un poco sobre las herramientas que tenemos para manejar los entornos virtuales. La primera herramienta que les voy a contar tiene que ver justamente con esto, con la herramienta que viene en la standard lib, el módulo vem. Tiremos el comando python-m vem para crear el entorno virtual llamado vem. Sí, ya sé, no es que soy súper creativo, es realmente una convención. Podés usar el nombre que más te guste. Esto, cuando ejecutes, va a crear un directorio nuevo dentro de tu directorio de trabajo que se llama vem. Y ahí vas a encontrar, por ejemplo, el directorio site packages, donde se van a instalar los paquetes de terceros dentro de ese entorno virtual. También vas a encontrar los ejecutables, que son los enlaces simbólicos a los del sistema, y los scripts que necesitas para activar el virtualenv. Fíjate que ahí tenemos 4 series de scripts de acuerdo al shell que estés utilizando, basado en Bash, en Fish o en Windows. Activar el virtualenv es ejecutar un script que básicamente modifica el path para Python en nuestro shell. Por eso, luego de activarlo, se modifica el prompt con el nombre del virtualenv entre paréntesis. Y ahora volvemos a utilizar which para ejecutar y preguntar la ruta de dónde está ese Python.
vamos a ver que en este caso nos está respondiendo que ese Python, cuando lo llamamos, está dentro de nuestro entorno virtual. El original estaba en otro lado. Y si ejecutamos Python con el módulo site, también vamos a ver que cambió ese path. Es decir, todo lo que ejecutemos de Python mientras el virtualenv esté activo va a suceder para ese virtualenv. Las instalaciones que hagamos ejecutando pip las va a correr dentro de ese virtualenv. Y finalmente, para desactivarlo y volver a la normalidad, se usa el comando deactivate. Repasemos. Todas las herramientas que vamos a ver a partir de ahora están utilizando los mismos conceptos que acabamos de repasar. Vamos a tener que activar el virtualenv para trabajarlo y luego desactivarlo para volver a la normalidad. Aunque no todas lo hacen de la misma manera. Lo que sí todas nos hacen es proveernos un ambiente aislado y seguro para controlar el paquete de terceros que estamos instalando en nuestro proyecto. Veamos la segunda herramienta que tenemos hoy, pipenv. Es una herramienta que te permite manejar tus dependencias, así como también se ocupa de los entornos virtuales. Ahí en el slide pueden ver que está la URL del repo y que depende de PyPI. Para crear un nuevo entorno virtual, tenés que usar el comando pipenv y le decís qué versión de Python querés usar. Luego de que lo crea, te informa en qué lugar está ese virtualenv. Noten que por defecto no te crea el entorno virtual en el mismo directorio, aunque eso lo podés configurar. Lo interesante de pipenv es que te crea un nuevo archivo que se llama pipfile. Este archivo mantiene todas las dependencias y es una especie de equivalente al requirements.txt, aunque tiene algunas capacidades más. Por el tiempo que tengo, no podemos ahondar en mucho detalle, pero te invito a mirar la documentación para adentrarse en qué capacidades tiene. En este caso, para activar el entorno virtual, lo que tenés que hacer es correr un subcomando de pipenv, pipenv shell. Como podemos ver, quedó activo y nos muestra el nombre del virtualenv que tenemos activo. En este caso, utiliza el nombre del directorio de trabajo para ponerle ese nombre del virtualenv. Si utilizas el módulo site, vas a observar cómo cambió la lista con el path dentro de Python. Y para desactivar el entorno virtual, simplemente, como antes, corres deactivate. Aunque lo bueno que tiene pipenv es que no necesitas activar el entorno virtual para utilizarlo. El estar parado con el directorio de trabajo donde tiene el pip file alcanza para que pipenv sepa qué virtualenv es el que tiene que activar. Y para instalar y manejar las dependencias, utilizas subcomandos de pipenv. Si querés instalar Flask, por ejemplo, en este entorno virtual, lo que haces es correr el comando pipenv install Flask. Un detalle no menor es que pipenv utiliza otro archivo, el pipfile.log, en el que pinea todas las dependencias de tu proyecto. No solo las principales, no solo la que vos declaraste, por ejemplo, Flask, sino todas las dependencias que tenés instaladas dentro de ese entorno virtual. Es decir, análogo a lo que tendrías con un pipfreeze. pipenv tiene muchas otras funcionalidades, pero, como les dije antes, el tiempo es tirano y los invito a que los exploremos en detalle por el Discord de la conferencia. Ahora sí, veamos la tercera herramienta. Poetry es parecido a pipenv, pero le agrega una componente para facilitar la publicación de paquetes en PyPI. Ahí tienen la URL del proyecto. Para crear el entorno virtual necesitas que exista un archivo que se llama pyproject.toml. Si no sabes cómo escribirlo, Poetry te provee un subcomando interactivo para crear ese archivo. Una vez que tenés ese archivo, la interfaz de Poetry es muy similar a pipenv. Poetry Shell va a crear un nuevo entorno virtual y también nos va a informar el path de ese virtualenv y lo va a activar. Al igual que pipenv, no crea el directorio del virtualenv dentro del directorio de trabajo, sino que lo hace en un directorio aparte. También es configurable. Y similar a pipenv, toma el nombre del directorio de trabajo para crear el nombre del virtualenv, aunque le agrega un string extra. Y ya sabemos que si usamos el módulo site, vamos a poder ver cómo cambió el path para dentro de Python. De manera análoga a los anteriores, deactivate,
nos va a desactivar el entorno virtual. Y similar a pipem, no necesitamos tener el virtualenv activo para poder utilizarlo. Poetry nos provee de una interfaz para acceder a ese virtualenv. El estar parado en el directorio de trabajo con el pyproject.toml basta para que Poetry reconozca el virtualenv que tiene que usar. En este caso, si queremos agregar Flask, lo que hacemos es poetry add Flask. Al igual que en el caso anterior, también se escribe un archivo, en este caso llamado poetry.log, con todas las dependencias del proyecto piñadas. Poetry también te ofrece un montón de funcionalidades y le invito a que consulten la documentación y que ahondemos en el thread de Discord para seguir charlando sobre estas herramientas. Ahora sí, estamos llegando casi al final. Las herramientas que quedan ahora las voy a mencionar y no son exclusivamente de virtualenvs, pero son muy útiles para tener en tu scope de desarrollo. La primera que les quiero contar se llama PyEnv. Es una herramienta que te permite cambiar de manera sencilla qué versión de Python se ejecuta cuando vos estás llamando Python. Ustedes saben, nosotros en Python tenemos 4 versiones activas. Hoy estamos hablando de 3.7, 3.8, 3.9 y la última, 3.11. Para utilizar virtualenvs con PyEnv, tenés que usar además un plugin de PyEnv que se llama PyEnv virtualenv. Y con eso podés utilizar en un proyecto, por ejemplo, Python 3.8, y si querés hacer un nuevo proyecto probando las nuevas features de Python 3.11, lo podés hacer. Docker es una herramienta muchísimo más compleja. No solo te va a servir para aislar tus dependencias, sino también para aislar todo tu proyecto. Es tecnología de containers. Y lo menciono porque si estás arrancando, es algo que te conviene empezar a ver. Y si hace unos años que estás laburando en esto y todavía no lo usaste, también te recomiendo que lo veas. Y por último, les quiero contar una herramienta que desarrollamos en Python Argentina. Se llama Fates y te permite manejar entornos virtuales de manera muy sencilla. Lo más interesante que tiene es que no necesitas gestionarlo previamente. Simplemente con comentarios en tu declaración de imports, le puedes decir a Fates que te cree un entorno virtual. Revisen la documentación que está súper completa y es muy práctica para probar cositas rápidas. Bien, ya estamos sobre el final. Repasamos. 6 herramientas que nos permiten manejar nuestro ambiente de desarrollo en Python. La primera, el módulo BEM, que viene con la Standard Lib. Lo podés usar sin necesidad de instalar nada. La segunda, pipem, que es muy interesante, pero tuvo algún tiempo donde no estuvo desarrollada y ahora está volviendo a tener actividad. La tercera, que es Poetry, viene ganando mucho terreno. La conocí allá en un Picamp, acá en Argentina, y la verdad que me encanta. De hecho, nos gusta tanto que en Mercado Libre la estás usando como herramienta oficial. Por último, hicimos mención a 3 herramientas que te recomiendo que explores. Una es Fates, la otra es Docker y la otra es PyEnv. Lo bueno que tienen estas 6 herramientas es que no entran en conflicto entre sí. Podés probarlas en un mismo proyecto y comparar cuál se ajusta mejor a tu flujo de trabajo. Así que ahora te toca a vos. Te dejo algunos recursos para que te busques y veas qué es lo que podés encontrar acá. Vas a encontrar la documentación de lo que vimos durante la charla y algunos videos interesantes que abordan también temas complementarios. Así que muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Aquí tienen mis vías de contacto y las seguimos en el Q&A y si quieren más tarde por Discord. Gracias y que tengan una excelente Picom. Muchas gracias, Lecovi. Ahí estábamos leyendo los comentarios de YouTube y de Discord y un agradecimiento por haber hecho muy sencillo algo que típicamente cuesta mucho entender. Está como muy repartido en las explicaciones. Yo tenía una pregunta. Tú mencionaste 4 herramientas, ¿verdad? Que son la nativa de Python y después el virtualenv, el pipem y el Poetry. En general, ¿cómo los ordenarías tú en términos de complejidad para alguien que está partiendo? ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál es la que tú prefieres? Porque aquí hay mucho de lo que a uno le gusta y le sirve. ¿Cuál sería como tu consejo en ese sentido? Tal cual. Bueno, para mí la más fácil de todas, cuando estás recién arrancando, es utilizar el módulo BEM directamente.
porque ya viene con la standard lib y directamente tenés el directorio ahí y podés trabajar y lo ves. O sea, es muy fácil. Nada, si lo quiero borrar, borro el directorio y ya está. Si quiero crear uno nuevo, tiro el nuevo comando y lo tengo listo. Entonces, el módulo BEM para mí es súper fácil. Después, por otro lado, existen Poetry, PyPEM y Fates, que son 3 distintas. Poetry y PyPEM son muy fáciles también, pero necesitas hacer una mínima inversión tengo que leer la documentación para poder entender y ver cuál es la interfaz y cómo usarlo. Son las dos muy fáciles para crear entornos virtuales y la ventaja que tienen es que no tenés que pensar en dónde está el entorno virtual, ni activarlo ni desactivarlo. La desventaja que tienen es que tenés que cambiar tu forma de ejecutar tus proyectos Python. Ya no arrancan con Python. Por ejemplo, es pipem run y lo que venga después. O poetry run y lo que venga después. O run, o fates run, o fates directamente el módulo Python. Entonces, ese es el pequeño trade-off que vos tenés que hacer cuando utilizas estas herramientas. Igualmente están pensadas para que justamente la curva de aprendizaje sea muy, muy chiquitita. Entonces, no es complejo meterse. Parte de la propuesta de la charla es justamente, si estás arrancando, agarrá y probá en un proyecto que ya domines cómo te incorporas esto con Poetry o con PyPEM o con Fates o con lo que sea para probarlo y decir, bueno, a ver, esta herramienta se ajusta mejor a mi flujo de trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Te iba a preguntar, bueno, agradecer por la referencia a los luthiers y preguntar por la hermenéutica telúrica incaica o la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos, pero no nos da el tiempo, así que cerremos acá. Me parece muy bien. Y muchas gracias, Lecovi, por la charla y espero nos encontremos en otras PyCon en Argentina también. Por supuesto, espero verlos. Bueno, nos vemos y muy buena PyCon, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.